Bueno, mi gente, aquí estamos en otro episodio de Somos Luz Podcast. Su servidor Antonio Álvarez, pastor Sergio Betancourt de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo. En el episodio de hoy queremos saber y hablar sobre quién es Jesús. Este hombre misterioso llamado Jesús, es hablado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús y quién es? Identificarlo. Y que tiene una historia dentro de la humanidad tremenda. Es un hombre que ha marcado los tiempos, marcó el tiempo antes de Cristo, después 2000 años después todavía hablamos de él. y seguiremos hablando. Marcó, hizo la diferencia del tiempo. También es un hombre que ha traído mucha controversia entre las personas. Muchos hablan bien de él, otros hablan mal de él. Yeah. Dijo palabras y mostró cosas tremendas. Pero para hablar de este ser que yo le puedo llamar maravilloso, porque para mí es maravilloso. Para mí es Nuestro Salvador. mi Salvador. Pero vamos a hablar en sí de que quién es la persona esta, cómo podemos identificarlo. Él tiene muchos títulos, pero hoy le vamos a dar la identificación de quién es él. En Hebreo, capítulo 1, en el verso 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí hay una palabra clave y es la palabra El Hijo. Hijo, Hijo de Dios, Hijo. Y queremos mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Que Jesús no es un hijo de hombre, es el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra. El Jesús, Mesías. el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, allí dice que Él es el Hijo y que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Casi la humanidad, no creo que haya alguien que no haya escuchado de las Navidades, donde se Correcto. habla del nacimiento de Jesús. Y por lo general, a través de esa información se conoce aquello que sucedió entre una mujer llamada María y un ángel, Gabriel, un encuentro donde un ángel vino a María, y se lo voy a leer. Le dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay una gran controversia en el mundo, que si Jesús es hijo de hombre, que si Jesús era hijo de María, que si esto fue falso, porque no conocen esta verdad. Pero lo primero que queremos asentar aquí es que Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se hace un hijo? Teniendo relaciones sexuales entre una mujer y un hombre. En el caso humano. Exacto. En el caso humano. Pero Dios, vemos aquí, en el caso humano, el hombre pone su vida, su ser, en la mujer. Y allí se incuba y se crea una criatura. Aquí estamos viendo, dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y se incubó en María. El Espíritu Santo. Por lo tanto, no hubo esa relación sexual humana entre hombre y mujer. Entre hombre y mujer. Por la que Jesús nació de forma diferente a ti y a mí. Ahora, partiendo de esta situación,
que Jesús es hijo de Dios, vamos otra vez a ir a Hebreos y miremos lo que dice aquí, que es muy sustancial e informativo con respecto a esta condición en que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, puesto por la sombra del Espíritu Santo dentro de María y no por un hombre. Dice aquí, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero miren lo que dice aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, de su sustancia, la sustancia de Dios. Quiere decir, el Espíritu Santo trajo la sustancia de Dios, que es el mismo, y la puso dentro de María. Y por esa, eso él no nació en pecado. y esa sustancia fue la que formó en el vientre de María al niño que nació llamado Jesús. Amén. Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador. Como le dijo el ángel a María, él será llamado Jesús porque salvará a su pueblo. Entonces, vamos a puntualizar esto. Importante. Aquí lo primero que vemos es que es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es hijo de Dios? Porque salió de Dios, no salió de hombre. No es un ser No es hijo de Adán y Eva. No es hijo de Adán y Eva. No fue creado, sino que hay aquella sustancia que existe, como hablamos en un video, que Dios no es nada creado, Dios Correcto. es increado, pero es sustancia. Y aquella sustancia que es Dios, Él, esa sustancia, así lo puse la vez pasada, de Él cogió su sustancia y la metió en María. Allí se formó un hombre, en este caso fue un niño, y ese niño es Jesús. Esta es la diferencia que hace que Jesús sea hijo de Dios y no el hijo de Por Dios. eso él no nació bajo la misma maldición que nacimos nosotros los humanos. Así porque es. no es hijo de Adán y Eva, por eso él no tuvo pecado, no nació ya en pecado. Así es. Ahora, para aumentar el conocimiento de esta verdad, en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, oigan bien, que buscan a Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice Hebreo. Eso es lo que dice Lucas. Dios se metió dentro de María. Ahora, cuando nosotros decimos Dios se metió dentro de María, lo que pensamos es que ese Dios que llena todo se metió dentro de María. Dios es indivisible. Dios es un ser que cualquier parte de él no difiere de las otras partes, no es diferente. Entonces, esa parte él la tomó de él mismo, la puso dentro de María y nació. Y dice, Dios se manifestó en carne. Entonces, cuando habla de que Dios se manifiesta en carne, cuando ese hijo nace de María, ese ser que está allí, como dijo el ángel, es hijo del Altísimo. Ahora, hay otro verso interesante que nos muestra algo tan maravilloso. Dios se manifestó en carne. Escuchen bien, Jesús, ese ser que lo vemos en carne como un ser o un ser igual a otro hombre cualquiera, pero su naturaleza, su esencia, su sustancia no era el primer Adán. No era tierra, porque todos nosotros estamos hechos de tierra. Él no vino de la tierra. Él no es creado con tierra. Porque no es creación. Él fue engendrado por el Espíritu Santo con esa sustancia divina. En Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice así, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí nos explica claramente que en el principio de qué, bueno, en el principio de la creación. De la creación. De la creación, ¿no es cierto? Es decir, ya Jesús estaba ahí con Dios. Así es, en el principio de la creación. Ahora, Jesús lo vemos en el principio de la creación. Ahora, Dios es uno, el Hijo de Dios, vemos que es una manifestación de un engendro de Dios. Y aquí dice que en el principio
el verbo, que es Jesús, era Dios y estaba con Dios. Para entender esto un poquito mejor todavía, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Dice aquí, oigan esto, qué maravillosa es la revelación que Dios nos da aquí. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría divina de Dios, el creador, el espíritu ese invisible que hemos hablado en otro momento. Ahora dice que Cristo, el Padre, lo hizo sabiduría y poder. Y en el verso 30 lo justifica y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, aquí la parte que yo quiero explicar es que Cristo fue hecho por Dios, la sabiduría de Dios para la creación, para nosotros. Ahora, hay un proverbio que muchos lo leen y no lo entienden tristemente, pero yo espero que los oyentes de esto lo van a entender. El proverbio 8, donde se habla de la sabiduría. Muchos teólogos y muchos estudiosos lo han tomado como la sabiduría personal. Pero ya Corintios nos dice que Jesús es nuestra sabiduría, creada por Dios para nosotros. Es la sabiduría, es a través de cómo Dios da su sabiduría. De que tú es la sabiduría creada por Dios. Ahora, aquí en el verso 22 dice, Jehová, hablando de la sabiduría, dice, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, me poseía. Y vamos a Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Dónde? En el principio. Aquí dice que en el principio, antes de ese principio, Jehová poseía a la sabiduría. Y esa sabiduría, Proverbio dice que es Jesús. Entonces vamos a coger la palabra Jesús allí, vamos a ponerlo aquí en sabiduría, que se puede hacer, interpolando estas palabras, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Dice, Jehová me poseía a la sabiduría en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Jehová poseía a Jesús en el principio, ya antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Fui engendrada. ¿Quién fue engendrado antes de todas estas cosas? Jesús. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, de las muchas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Aquí en yo pongo a Jesús. Ya había sido Jesús engendrado. Hay algo interesante. La palabra hijo, hijo, es una palabra que se le da a un ser que es engendrado. No puede existir un ser sin ser engendrado llamado hijo. ¿Puedes entender lo que estoy hablando? Piensa. Para yo llamar a alguien hijo, tiene que haber un padre que lo engendró. Entonces, aquí está hablando de que antes de todas las creaciones, fíjense aún lo que dice aquí, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba allí los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba la fuente de los abismos, cuando ponía al mar sus estatutos, él estaba allí como su hijo. Por eso dice aquí, fui engendrada. Jesús fue engendrado como un ser, hijo de Dios. En el caso de María que vimos, él lo trajo al mundo como hombre, porque lo pasó a través de María para hacerlo hombre. Pero para él hacer su hijo, no necesitaba una mujer, sino que él engendró ese hijo y manifestó de parte de él ese ser maravilloso. En el Antiguo Testamento lo conocemos como el ángel de Jehová. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? La Biblia dice que es Dios. La Biblia dice que es el Hijo. La Biblia dice que es el Hijo del Hombre. La Biblia dice que es la sustancia del Dios invisible.
La Biblia dice que Jesús es la manifestación de Dios, como dice, y Dios se manifestó en carne. No sé si podrán entender todo lo que estoy tratando de explicarles, pero Jesús es el mismo Dios invisible que se hizo visible para hacer la creación. Ese es Jesús. Amén. Aquel ser que salió de Dios y se hizo visible, porque Dios es invisible, y él tomó una manifestación, y ese ser es llamado el Hijo de Dios, que toma muchos nombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar en otro momento de otras cosas más, como si Dios es tres, si Dios es varios, Dios, varias personas, o Dios es una sola persona. Amén. Amén. Para los oyentes, Jesús es Dios manifestado. Eso es lo que queremos decir. Dios, el Dios invisible, la sustancia esa invisible, manifestado, hecho de forma tal que pudiera convivir con la creación y ser el gerente, el rey, el heredero, el dueño de toda la creación. Vamos a terminar aquí. Espero que lo hayamos podido explicar de una forma. ¿Tienes alguna pregunta? No, todo bastante claro, la verdad. Sí, sí. Espero que los oyentes también hayan entendido esto. Que les sea Bueno, si claro. tienen una pregunta pueden Pueden comentar, Ujú. contestaremos, pueden darle like para el algoritmo de YouTube, suscríbanse y nos vemos en el próximo.